En este preciso momento algo se está moviendo sobre tu casa y no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si te vas ahora seguirás expuesto a lo mismo de siempre, pero si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que te voy a indicar, vas a activar una cobertura real que la ansiedad no podrá perforar, que la mala noticia no podrá apagar y que la enfermedad no podrá cruzar. No estoy hablando de motivación barata ni de promesas de humo. Te hablo de una llave espiritual olvidada, de una instrucción concreta que, cuando la practicas con fe, cambia el clima invisible de tu vida. Hay personas que nunca escuchan esto porque alguien prefiere verlas dormidas. Tú hoy vas a despertar. Quiero que respires hondo, que le des 5 minutos más a tu alma, porque lo que viene puede dividir tu historia en un antes y un después. Lo sientes sin poder explicarlo. Hay noches que pesan más que otras, momentos en los que el aire parece más denso y pensamientos que llegan con precisión quirúrgica para decirte que nada cambiará. Eso no es azar, es una estrategia. El desgaste silencioso no te grita, te susurra. Se sienta a la mesa de tu rutina, se disfraza de cansancio, te acostumbra a sobrevivir con la lámpara medio apagada. Pero hoy vengo a encender una alarma santa. Hay una forma de quebrar ese guión, de invertir el peso de la noche, de recuperar un borde de autoridad que nunca debiste soltar. Si permaneces aquí y sigues la guía que voy a darte, vas a ver cómo la atmósfera cambia primero por dentro y luego por fuera. Como cuando alguien abre una ventana en un cuarto cargado y de pronto entra oxígeno donde antes solo había pesadez. Tal vez te han dicho que esto es superstición o que todo está en tu cabeza. Por eso has intentado distraerte, esforzarte, ignorarlo, pero vuelves al mismo punto. Te duermes con batalla y te despiertas con deuda. Te entiendo más de lo que crees y por eso te hablo con urgencia y ternura a la vez. No necesitas otra teoría, necesitas una llave. Y esa llave existe. Cuando la gires, no verás fuegos artificiales. Verás algo más valioso. Paz que se queda, foco que regresa, valentía para tomar decisiones que te devuelven gobierno. No te pido que me creas a mí. Te pido que te quedes, que escuches completo y que pruebes. Si haces lo que voy a indicar, no como fórmula, sino como acto de fe, vas a sentir el quiebre, no mañana, hoy. Hay un momento del año en el que el cielo llama a los que todavía quieren pelear despiertos. Un tiempo que no se celebra con fotos, sino con decisiones. Una puerta que no se abre con discursos, sino con obediencia. Quienes lo entienden se vuelven difíciles de manipular, dejan de reaccionar al miedo, recuperan el timón en su propia casa. Quienes lo ignoran repiten ciclos, pierden la claridad justo cuando estaban a punto de cruzar, confunden señales y se quedan esperando lo que debía activarse con su voz. No quiero que te pase eso, quiero verte al otro lado, quiero escuchar tu testimonio, quiero ver cómo se enciende tu lámpara y no se apaga. Piensa en esto. ¿Cuánto te costó llegar hasta aquí? ¿Cuántas veces te prometiste cambiar y algo te jaló de regreso? Si hoy te quedas, si recibes la instrucción y la ejecutas, vas a cortar ese hilo invisible que te amarra al mismo punto. No necesitas ser perfecto, necesitas estar dispuesto. No necesitas sentirte fuerte, necesitas decir sí con honestidad. Te voy a guiar paso a paso para que levantes un muro que el temor no cruce, para que cierres la puerta por donde se te escapa la paz, para que recuperes una voz que el desgaste te había robado. Y te lo digo con responsabilidad. Si haces lo que te voy a enseñar, verás el resultado por el que has estado orando en silencio. Si estás a punto de abandonar este video porque el teléfono vibra o porque una parte de ti dice, después lo veo, ese es exactamente el indicio de que estás tocando el borde correcto. La resistencia aparece siempre que una cadena está por romperse. Quédate. Dale prioridad a lo que tu espíritu está pidiendo. En los próximos minutos voy a colocar en tus manos una práctica simple y poderosa, antigua y vigente, que ha preservado hogares en temporadas oscuras y ha devuelto el pulso a almas agotadas. No necesitas nada que no tengas, tu voz, tu fe, un pequeño acto de obediencia al amanecer. Con eso basta para inclinar la balanza. No te prometo que nunca más tendrás problemas. Te prometo algo más grande.
que no volverás a enfrentarlos desprotegido. Te prometo que si sigues esta guía hasta el final y la pones por obra, la noche perderá su dominio sobre tu mente, la angustia no dictará tu agenda y el miedo dejará de tener la última palabra. Esta es la hora de decidir qué historia vas a contar mañana. Si te quedas, si escuchas, si haces, lo vas a ver. Y cuando lo veas, sabrás que no era emoción, era gobierno espiritual recuperado. Y ahora que ya sentiste la alarma encendida en el pecho, te voy a pedir que no corras y no te escondas, porque la siguiente verdad necesita encontrarte quieto por dentro y despierto por fuera para poder nombrarte con precisión dónde estás realmente y por qué tu alma viene pidiendo auxilio en silencio desde hace tanto, sin que nadie lo haya notado y sin que tú te lo hayas permitido reconocer con todas sus letras y con todo su peso que no mata, pero que desgasta como una gota que cae y cae hasta horadar la piedra de la esperanza y convertir cada día en una repetición cansada que no admite milagros porque ya no los espera como antes, cuando te ibas a dormir con un quizá que sonaba a promesa, pero que ahora suena a trámite. Y por eso necesito que mires de frente ese vacío que te ronda desde hace meses o años y que nunca supiste cómo llamar porque no era tristeza exactamente, ni depresión exactamente, ni cansancio exactamente. Era una mezcla agria de todas esas cosas y de unas cuantas más que no caben en diagnósticos, pero que habitan tu pecho como una sombra que se acuesta y se despierta contigo y que te roba el brillo de los ojos sin pedir permiso. Y que hace que a veces te quedes mirando al techo con una pregunta que no te atreves a formular en voz alta por miedo a que la respuesta no llegue jamás, pero que hoy en este minuto te voy a ayudar a decir con valentía, aunque tiemblen las manos y aunque pique el orgullo, porque no te hace débil reconocer lo que duele, te hace honesto, y a la honestidad Dios siempre la honra con presencia. Tú sientes que la oración que antes era un río, ahora es un hilo delgado que se corta en cualquier distracción, y que el silencio que antes era descanso, ahora es un túnel donde caminas a ciegas, esperando topar con una pared que te devuelva al mundo. Pero lo único que encuentras es más eco de tus propios pensamientos y esa sensación de que todo está fuera de foco, incluso las cosas buenas, incluso las personas que amas, incluso la música que te hacía llorar bonito en la presencia y que hoy te suena a recuerdo de alguien que fuiste y extrañas. Y te preguntas si es pecado estar así, si es falta de carácter, si es que creciste y se te acabó el fuego, o si Dios se cansó de ti y te dejó seguir por tu cuenta como quien suelta la cuerda de una cometa porque se hartó de que tiraras para el lado contrario, y aunque sabes que no es verdad, igual duele porque lo sientes aunque no lo pienses, y lo piensas aunque no lo creas, y lo crees aunque no lo digas, y entonces te vuelves práctico para no sentir, y funcional para no orar, y eficiente para no llorar, y exitoso para no escuchar el llamado que sigue golpeando a la puerta despacio, para no asustarte pero insistente, como solo el amor sabe insistir cuando no quiere perderte. ¿Has notado que discusiones pequeñas se tragan una tarde entera y que palabras sueltas se convierten en cuchillos que nadie quiso lanzar, pero que igual te dejan sangrando por dentro donde nadie ve? Y te sorprendes en el carro mirando la nada y manejando por inercia con una tristeza que no explota pero no se va y que a veces se te convierte en dolor físico, en la nuca, en el estómago, en el pecho, y el médico te dice que estás bien y tú sales peor, porque una cosa es estar mal y otra muy distinta es estar mal sin nombre. Y por eso hoy quiero ponerle nombre a lo que te pasa y decirte que no estás loco, ni exageras, ni dramatizas. Tú estás viviendo una sequedad espiritual que no se cura con entretenimiento, ni con más trabajo, ni con más metas, porque no es una falla de calendario, es una herida de altar, es ese desgaste de los que aman a Dios y lo buscan, pero se han ido quedando sin aceite por resolverlo todos solos, por cargar con todos, por sonreír a todos y por olvidarse de venir a habitar bajo la sombra en vez de venir a reportarse y salir corriendo otra vez. Y esta confesión que hoy nace en tu boca es el primer milagro del día, porque al ponerlo en palabras le quitas el disfraz que lo hacía fuerte y lo pones bajo la luz donde la verdad lo encoge hasta que pierde la forma con la que te asustaba por las noches. ¿Te ha pasado que te sientas a orar y justo aparece el pensamiento incómodo que te dice que Dios no habla, o que a ti no te habla, o que tal vez hablaba y tú no escuchaste y ya perdiste el tren? Y ese pensamiento no es neutral, es un dardo muy afinado que busca una sola cosa: que sueltes la lámpara y te duermas,
Y por eso entras a tus días como quien entra a la batalla sin escudo y te lastimas con cualquier cosa y terminas creyendo que la vida es áspera por naturaleza, cuando lo que está áspero es el suelo de tu alma porque faltó agua y faltó sombra. Y faltó voz que te recuerde quién eres y de quién eres y qué promesa te cubre y cuál es el nombre en el que caminas. Y ese olvido se paga caro, con decisiones torcidas, con culpa que te muerde las noches, con ansiedad que te roba el aire justo cuando vas a hablar. Y por eso te pido que respires conmigo y que aceptes que hoy vamos a decirlo sin anestesia, para que sanes sin infección y sin recaídas, porque no se trata de acusarte, se trata de abrazarte con la verdad que salva, aunque al principio incomode, pero luego descansa. Hay días en que hasta el cuerpo te pesa distinto, como si llevaras mochilas invisibles colgadas a los hombros y a la espalda, y vives en un estado de alerta que no se apaga nunca y que te deja agotado aun cuando no pasó nada terrible. Y te preguntas por qué te cuesta tanto creer buenas noticias, incluso cuando las tienes delante, y por qué te resulta tan fácil anticipar el peor escenario, aunque Dios ya te ha demostrado antes que abre camino en lo seco y mesa en el desierto y agua de la roca y perdón donde había culpa y abrazo donde había ruina. Y aún así te descubres esperando lo malo, porque lo malo llega sin esfuerzo y lo bueno parece que exige fe, y tú te quedaste con poca fe para gastar y quisieras guardarla para algo grande, y por eso no la usas en lo pequeño, y por eso lo pequeño te derrota día por día, hasta construirte una narrativa de derrota que no mereces, y que hoy vamos a romper con palabras que no son mías. Son de aquel que te amó primero y que no se ha mudado, ni se ha cansado, ni se ha ido a ningún lado, aunque tu sensación te diga lo contrario, porque la sensación cambia como las olas, pero la palabra permanece como la roca. Y si mientras me lees estás sintiendo que te describo con una precisión que duele un poco y al mismo tiempo alivia porque por fin alguien lo dice como es, entonces quiero pedirte algo muy simple y muy poderoso, que no es para el algoritmo ni para mí, sino para ti y para el cielo que te observa con ternura y espera tu respuesta como quien espera que el hijo cansado levante la mano para poder correr a su encuentro y abrazarlo sin medidas. Escribe ahora mismo en los comentarios, con toda honestidad y sin vergüenza, lo que estás viviendo, aunque sea en una frase, aunque sea con una palabra, aunque sea con un suspiro escrito, y si no te salen palabras, entonces deja escrito: sáname, Señor, o Dios, sáname desde la raíz, o estoy listo para velar. O si te atreves, escribe: Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver, porque cada letra tuya es un acto de fe que rompe el silencio que te estaba apretando la garganta y convierte este momento en un altar compartido donde no estás solo y donde muchos vamos a cubrirte en oración. Y si luchas por alguien, nómbralo también, escribe su nombre y di: lo cubro bajo tu sombra. Y vas a notar que al escribirlo, algo se te afloja por dentro, como si por fin soltaras el nudo que no te dejaba respirar hondo. Y esa es la señal de que la puerta ya empezó a abrirse y que el camino hacia la restauración está a la vista, aunque todavía no se vea entero. Y si te preguntas por qué escribirlo y por qué ahora te digo que lo hagas, es porque el corazón se ordena cuando la boca confiesa y la mano escribe, y porque cuando lo dejas por escrito, dejas un testimonio contra la acusación que te visitará más tarde para decirte que nada cambió, y tú vas a poder responderle con la evidencia de tu fe, escrita en la hora exacta en que decidiste despertar. Y por eso te invito a que lo hagas ya, sin esperar al final y sin negociar con la timidez. Porque tu comentario no es un trámite, es una llave, y no es publicidad, es pacto, y no es exposición, es cobertura. Y cuando termines de escribir, quédate, porque en el siguiente paso voy a nombrar la raíz invisible con autoridad y vamos a empezar a cerrar la grieta por donde se te estaba escapando la vida. Y vas a ver con tus propios ojos cómo el aire empieza a cambiar en tu cuarto y en tu agenda y en tu ánimo. Y vas a entender que no estabas roto sin remedio, estabas sediento sin fuente, y hoy la fuente vuelve a correr. Porque ya te atreviste a nombrar tu sed. Ahora voy a poner luz donde la sombra se hace sistema, y lo que parecía solo cansancio crónico o una etapa rara empieza a mostrar su arquitectura oculta como una grieta finísima en el alma por donde se escapa el aceite sin hacer ruido. Y esa grieta, si no la identificas, se convierte en pasillo de acceso para todo lo que roba paz. Y no hablo de conceptos, sino de dinámicas reales que se instalan como hábitos emocionales. Pensamientos circulares que regresan al mismo punto de derrota.
pequeñas concesiones que se repiten hasta volverse costumbre, palabras dichas a la ligera que autorizan sobre tu casa lo contrario de lo que Dios habló, horarios que expulsan la presencia al último rincón del día, conversaciones que dejan la atmósfera pesada, miradas que se vuelven duras, y de pronto el hogar que debía ser refugio opera como sala de espera donde el miedo tiene turno preferente, y tú, que sabías pelear de rodillas, te descubres negociando con aquello que antes habrías echado de inmediato. Y la señal más clara de que esto no es solo psicológico sino espiritual es que no cede con descanso, ni ocio, ni entretenimiento, porque no es cansancio de músculos ni de neuronas, es fuga de vigilancia, es una anemia de esperanza que provoca que la lámpara, aún encendida, no alumbre, y cuando esa lámpara pierde alcance, se malinterpretan las señales. Se llama destino a lo que es ataque, se llama carácter a lo que es herida, se llama prudencia a lo que es miedo. Y el corazón se va quedando sin territorio hasta que el enemigo reclama derecho legal sobre zonas enteras de tu interior por acuerdos mínimos que tú firmaste sin leer, resentimientos guardados, envidias blancas que se toleran, culpas que te narras para castigarte, vergüenzas que te silencian, orgullo que te impide pedir ayuda y mientras tanto, hábitos que abren de noche la puerta del alma como quien deja la ventana entreabierta en invierno, no por maldad sino por descuido. Y si preguntas ¿por qué me sucede justo ahora?, la respuesta rara vez está en un solo evento, sino en la suma de microrenuncias que te fueron alejando de habitar y te dejaron como visitante esporádico en la presencia, porque visitar no es lo mismo que morar. Visitar sirve para calmar culpas y tomar aire. Morar es construir dentro de la sombra del Altísimo la casa desde la que decides. Y cuando no moras, pierdes jurisdicción. Y cuando pierdes jurisdicción, la batalla se libra en cancha ajena y todo cuesta el doble. Y no porque Dios se haya movido, sino porque tú cambiaste de dirección sin darte cuenta. Y esa es la tesis de esta parte. Tu dolor invisible tiene dirección espiritual. El cansancio que sientes tiene causa espiritual. La confusión que te nubla responde a una ingeniería espiritual que busca hacerte vivir dentro de tu propia casa, como huésped tolerado, con permiso para estar, pero sin autoridad para ordenar, y lo digo con claridad para arrancar la máscara a lo que te ha venido desgastando. Se llama descuido consagrado, se llama pacto con la apatía, se llama liturgia del después. Se llama ceder el turno de la primera palabra del día a voces que no te aman. Se llama usar la noche para rumiar culpas en vez de reposar en promesas. Se llama abrir la boca para repetir diagnósticos y cerrarla para declarar vida. Y debajo de esos hábitos hay puertas antiguas de dolor que siguen sin entregarse al médico. Por eso no basta con pensar positivo. Hace falta poner el corazón sobre la mesa ante Dios y decir con valentía: si hay raíz, muéstrala, porque cuando Él revela, no humilla, sana. Observa cómo opera esta enfermedad del alma. Ataca tus ritmos santos. Primero roba el amanecer, esa franja donde el espíritu se afina, y desplaza la palabra del primer lugar a un hueco entre mensajes y obligaciones. Luego perfora la intimidad con interrupciones sutiles que parecen urgencias. Después seca la ternura, y cuando la ternura escasea, la fe se vuelve árida, y cuando la fe se reseca, el amor propio espiritual se endurece y ya no pides cobertura, y la soledad se vuelve doctrina, y la casa se vuelve oficina, y los hijos aprenden a mirarte con prudencia porque perciben que estás, pero no estás. Y el cuerpo traduce todo en síntomas: insomnio, bruxismo, gastritis, tachicardias que vienen y van, dolores que los exámenes no explican. Y te repito, no estás loco, estás en guerra, y la guerra no se gana solo con descanso, se gana recuperando jurisdicción, cerrando permisos, rompiendo acuerdos, desalojando inquilinos mentirosos que ocupan la mente con cuentos de inevitabilidad. Y me urgía decírtelo así, largo y claro, porque si llamas por su nombre a lo que te asedia, ya diste medio paso hacia la salida. Esto no es tu forma de ser, esto es una opresión amable que se instaló por descuido, y que hoy, con la ayuda del Espíritu, vas a desalojar. Pregúntate con honestidad radical y sin culpa religiosa: ¿qué puerta he dejado abierta por la que entra frío a mi fe? Y piensa en cosas concretas, no vagas. El hábito de mirar pantallas hasta dormirme
y regalar mi última mirada a una luz que no es la de Dios. La costumbre de no bendecir mi mesa y dejar que los alimentos entren sin gratitud. La práctica de postergar conversaciones de perdón y de mantener listas invisibles de agravios por si acaso. La tendencia a narrarme como víctima para evitar la responsabilidad de velar. La obediencia parcial que cumple con Dios de día y negocia con sombras de noche. La fascinación con noticias que me intoxican justo antes del sueño. La lengua rápida para quejas y lenta para gratitud. Y al reconocerlo, no te condenes. Toma nota, porque esto no va de vergüenza, va de estrategia. Se cierran puertas, se revisan candados, se vuelve a instalar el altar en el centro de la casa, se reordena el horario a favor de la presencia, se consagra la primera y la última palabra del día, se limpia el aire con la escritura pronunciada en voz, se apagan voces que no edifican aunque sean normales, se rinde el orgullo que prefiere hacerlo todo solo, y ese rindo es la bisagra que vuelve a alinear el portón de tu alma con la entrada de la paz. Si mientras lees sientes el impulso de poner por escrito una sola cosa específica que vas a cerrar hoy, obedece ese impulso y escribe en los comentarios con humildad valiente: cierro la puerta de antes que en el nombre de Jesús, o dejo afuera esta voz tan queris que y recupero mi amanecer, o renuncio a tan que y vuelvo a habitar, porque cuando lo declaras públicamente, aunque sea en este pequeño altar de palabras compartidas, cortas el anonimato de la opresión y convocas cobertura. Y nosotros vamos a leer y a orar sobre lo que declares. Y tú vas a notar que el acto simple de escribir desarma el hechizo de lo inevitable y devuelve a tus manos el timón que parecía perdido. Y mientras lo haces, guarda esta línea como puente hacia lo que sigue. Porque si ya discernimos la grieta, en el próximo aliento voy a mostrarte lo que está en juego si decides ignorarla. Y como el cielo, con amor pero con firmeza, te grita: despierta, antes de que el invierno entre por completo. Dado que ya reconociste la grieta y nombraste con honestidad lo que dejaste entrar, necesito advertirte con todo el amor y la urgencia de un centinela que ve la nube a lo lejos y no se calla. Porque cuando el alma tolera el goteo demasiado tiempo, la humedad se vuelve moho y el moho se vuelve cimiento. Y una casa erigida sobre ese cimiento termina hablando otro idioma, aunque conserve los mismos muebles. Y es ahí donde aparecen las pérdidas silenciosas, no en un día dramático, sino en pequeñas consecuencias que se acomodan a tu mesa hasta convencerte de que siempre han estado ahí. Primero se te extravía el filo de la conciencia y ya no distingues con claridad entre lo que es una carga legítima y lo que es yugo ajeno. Luego empiezas a gastar la imaginación en escenarios oscuros y a reservar la fe para emergencias. Más tarde el cuerpo te cobra con microdolores que la clínica no captura y que sin embargo son recibos de una vigilia que abandonaste. Después la casa se hace ruidosa por cosas mínimas. Los hijos perciben el frío emocional aunque sonrías. El matrimonio pierde lenguaje común y se queda con protocolos. Los amigos de espíritu se vuelven raros y los contactos útiles abundan. Y el trabajo se llena de actividad sin significado hasta que diseñaste un calendario atestado para no escuchar la pregunta que te está persiguiendo. ¿Qué hiciste con la luz que te confiaron? Y mientras te entretienes, el ladrón hace su oficio sin necesidad de empujar la puerta porque se la dejaste entornada. Y no te digo esto para asustarte, te lo digo para salvarte de lo obvio que nadie quiere admitir. Donde no hay vigilancia se legaliza el saqueo. Donde no hay lámpara encendida, el pasillo se le entrega a la sombra. Y esta es la advertencia que el cielo te está haciendo hoy, antes de que el invierno se meta del todo. Despierta, porque ya es hora de levantarte del sueño. Y si no lo haces, el sueño te cobrará con propósitos archivados, con decisiones tomadas desde el miedo y con temporadas enteras que pudieron haber sido semilla y terminaron siendo solo calendario. No ignores la forma en que operan las pérdidas cuando la vigilancia se rinde. Al principio se llevan el amanecer, luego el lenguaje de la ternura, después el gozo de las pequeñas victorias, más tarde el apetito por la palabra, al final la capacidad de pedir ayuda sin sentir vergüenza. Y cada una de esas cosas perdidas te vuelve más fácil de convencer, más manejable para voces que no son la voz, más reactivo a noticias mal dichas, más propenso a sufrir por anticipado, y te lo escribo largo a propósito, porque el enemigo firma contratos en la letra pequeña de la costumbre,
Así que pon la lupa sobre tus hábitos antes de que un diagnóstico ajeno nombre tu destino. Porque la Escritura no te ordena dormir resignado, sino velar con inteligencia. Estad sobrios y velad. Dice la voz antigua que sabe de guerras y de amaneceres, y cuando desoyes esa voz, te conviertes en presa con uniforme de ciudadano. Caminas bien vestido, pero con el alma descalza en terreno áspero, y las espinas que antes no te tocaban ahora encuentran carne. De ahí que sientas que todo te roza, que cualquiera te hiere, que cada palabra te queda grande o chica, y en esa hipersensibilidad se esconden decisiones que después lamentas, porque nadie decide en sabiduría cuando respira humo. Por eso te suplico como hermano mayor en la fe, que no normalices el humo. Abre ventanas con disciplina. Deja de llamar temporada a lo que es incendio lento. Si eliges seguir como si nada, el costo será mayor de lo que imaginas y menor de lo que mereces. Mayor porque te robará años fértiles, amistades sanas y oportunidades que apuntaban directo al propósito. Menor porque la misericordia siempre estará rondándote para darte una salida que no merecemos y que sin embargo se ofrece. Pero incluso la misericordia tiene relojes y hay puertas que se abren en horas específicas. Y el Adviento, aunque no te lo expliquen así, es una de esas horas de gracia que hacen escala frente a tu muelle para que subas con tu lámpara encendida. Y si te quedas en la orilla argumentando que no sabías, el barco no puede quedarse inmóvil por tu indecisión. Por eso digo con firmeza y con ternura a la vez, no pospongas el despertar, porque quien posterga la luz acaba haciéndose experto en oscuridad. Y el especialista en oscuridad termina narrando la vida desde la sombra, como si esa fuera la verdad más sólida. Y desde esa narrativa cría hijos con miedo, elige parejas por carencia, firma contratos por apuro y ora desde culpa en vez de orar desde identidad. Y al cabo de unos años, cuando quiera volver a aprender el idioma de la confianza, tendrá acento de extranjero en la tierra que se suponía debía gobernar. Hay otra consecuencia que no se menciona porque duele admitirla. Cuando dejas de velar, te acostumbras a llamar milagro a lo que es simplemente alivio y a llamar bendición a lo que solo es distracción. Y en ese trueque tu discernimiento se vuelve de baja resolución. Eliges picos de dopamina por encima de procesos de santidad. Y como los picos funcionan por un rato, comienzas a sospechar de la fidelidad de Dios cada vez que no hay pico. De ahí nacen oraciones que suenan a reclamo y alabanzas que suenan a negociación. Y sin darte cuenta cambiaste la mesa del Padre por la ventanilla de un banco. Vengo a ver si me apruebas algo para este mes. Y cuando no te aprueban, sientes que te fallaron. Y no fue que te fallaran, fue que tu corazón se volvió cliente habitual de cajero automático. Por eso la advertencia incluye recuperar el amor primero, porque cuando vigilas con amor, lo normal vuelve a ser milagro. El pan diario sabe a promesa, el abrazo de tu casa sabe a llamado, la caminata de 10 minutos se convierte en altar portátil, y ese modo de mirar rompe el hechizo de la escasez que te mantenía comprando sucedáneos del gozo. No pasarás ileso si ignoras esta voz, porque todo lo que hoy toleras crecerá. El resentimiento echará raíz y con la raíz vendrá la cosecha amarga. La ansiedad reclamará territorio en tu sueño y te hará pagar impuestos cada noche. La culpa te cobrará con interés compuesto y un día despertarás más viejo en lo de adentro de lo que dice tu documento. Y no me refiero a arrugas, me refiero a rigidez. Y los rígidos se parten donde los flexibles se inclinan. Y como la vida en la fe requiere flexibilidad obediente, acabarás llamando prudencia a tu miedo a obedecer y te convencerás de que no te toca. Y ese autoengaño te dejará mirando pasar los testimonios ajenos desde la platea de los que siempre están por, pero nunca están en. Y te lo ruego, no aceptes asiento de espectador en la obra donde fuiste escrito como protagonista. Levántate ahora y escribe con tu boca tu lugar en la trama, porque el cielo te cedió la palabra y esperar que otros narren tu capítulo es renunciar al lenguaje que te regaló el Espíritu. Hay escritura que cae como martillo y hay escritura que entra como aceite. Hoy necesitas ambas. Martillo para romper la costra de la indiferencia. Aceite para que la maquinaria de tu alma vuelva a moverse sin chirridos. Martillo que dice, ¿hasta cuándo dormirás? Aceite que susurra, yo estoy a la puerta y llamo. Martillo que corta el circuito del autoengaño. Aceite que te cura las zonas donde te hiciste callo. Martillo que te saca del hábito del después.
aceite que te enseña a disfrutar el ahora santo. Y cuando ambos trabajan juntos, la advertencia deja de ser amenaza y se vuelve rescate. Por eso no te hablo desde un púlpito lejano, sino desde la trinchera de quien también ha sentido el imán de la pereza espiritual y ha tenido que rehacer el altar en días grises. Porque sólo así puedo decirte con credibilidad que si obedeces hoy, si decides velar hoy, si vuelves a habitar en vez de visitar, vas a notar cómo el reloj interno cambia de uso horario y tu medianoche se hace breve. Antes de cruzar a lo que vendrá a continuación, quiero invitarte a sellar esta advertencia con una respuesta pequeña y valiente que rompa la neutralidad en tu interior. Escribe ahora mismo en los comentarios despierto y vigilo. O si necesitas ponerlo con más carne, escribe renuncio al después y enciendo mi lámpara hoy. O si estás intercediendo por alguien, dilo con nombre y promesa. Velaré por Teco y no se apagará su luz. Porque cuando la comunidad te lee y ora por lo que declaras tu decisión, deja de ser idea privada y se transforma en acto público de fe que corta el circuito de la inercia y con ese sello en la mano abre espacio en tu pecho, porque vamos a pasar a escuchar dos historias que no buscan entretenerte, sino provocar en ti el reconocimiento de que esto que te pido se puede vivir, que la advertencia no termina en miedo, termina en salvación, y para que lo entiendas con piel, y no solo con teoría, te voy a presentar vidas que estuvieron como tú y que vieron lo que pasa cuando uno decide encender de nuevo la primera luz. Y para que no se quede en idea abstracta sino en carne y pulso, quiero sentarte al lado de dos historias que respiran lo mismo que vienes sintiendo y que, sin espectáculo ni artificio, muestran qué pasa cuando una persona común decide encender la primera luz y habitar en vez de visitar, porque a veces el alma entiende mejor cuando ve el trazo en otra piel y reconoce su propio mapa en un testimonio ajeno, y entonces se atreve a dar el paso que sola no se animaba. La primera es Ana, 41 años, maestra de primaria con voz dulce y espalda cansada. 3 veces dijo que mañana iba a retomar la oración al amanecer y 300 veces el despertador se volvió enemigo. Dormía con el celular como almohada luminosa y la última mirada del día se la regalaba a una pantalla que le dejaba los ojos secos y el pensamiento lleno de noticias pequeñas pero punzantes. De a poco la fe se le volvió trámite y el domingo obligación, hasta que un diciembre, sin música de fondo y con la casa oliendo a detergente, tuvo una conversación con su propia conciencia que no fue bonita pero sí verdadera, y se dijo con firmeza que no quería seguir enseñando a otros a leer, mientras ella había dejado de leer su propia vida en la palabra, apagó todas las notificaciones antes de dormir y puso una Biblia sobre la mesa de la cocina como quien deja preparada la mesa del desayuno. A la mañana siguiente el cuerpo protestó, la mente negoció, el viejo hábito pidió prórroga, pero ella eligió levantarse igual, encendió una vela barata, abrió el Salmo 91 y leyó en voz audible: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, como quien decide de qué lado va a narrar el día. No vio chispas ni sintió electricidad. Vio otra cosa, una silla vacía frente a ella que dejó de estar vacía, una paz no ruidosa pero estable. Y en ese silencio tomó el cuaderno de los alumnos y escribió con letra de maestra: hoy habito. Ese fue el primer ladrillo. El segundo ladrillo fue cerrar una puerta. Dejó de revisar mensajes en la cama y los dejó para después de orar. El tercer ladrillo fue consagrar la primera palabra del día con gratitud antes del hecho. Al cabo de una semana, el insomnio disminuyó como si la casa hubiera cambiado de respiración. Al cabo de 2, dejó de llevar el enojo acumulado a la sala de profesores. A la tercera notó que la ansiedad que le apretaba el pecho después del mediodía perdía sus garras. Y a la cuarta, sus alumnos la miraban con una serenidad que no se enseñaba en el plan de clase. Alguien dirá que fue su gestión, pero los síntomas no negocian con el autoengaño durante tantas madrugadas. Y cuando un día, sin darse cuenta, tarareó un himno limpiando los platos, supo que el aceite había vuelto a correr y que la lámpara no estaba sola. Fue entonces cuando, al encontrarse con su vecina enferma, se atrevió a orar en voz baja en el pasillo del edificio, y el pasillo olió a pan recién horneado. No porque se sanara la vecina en ese instante, sino porque Ana dejó de ser visitante y volvió a ser habitante. Y no lo contó en redes, lo escribió en la misma hoja donde corregía dictados con tinta roja.
y con la misma paciencia con que enseñaba a poner tildes, comenzó a poner acentos de fe en su casa. No te hablo de héroes, sino de procesos, así que hablemos de Mauricio, 56, técnico en refrigeración, manos que saben de frío y motores y una historia larga de promesas pospuestas, casado, 2 hijos grandes, el menor peleado con él por silencios tan largos que ya eran costumbre. La noche lo agarraba con dientes apretados y pensamientos que volvían una y otra vez al mismo rencor y a la misma culpa. Y cada madrugada, a la misma hora, el corazón le hacía ese tambor que asusta cuando estás despierto y asusta más cuando te sorprende dormido. Fue su esposa la que, sin discursos, puso una vela en la mesa y le dijo: quiero encender esto contigo antes de que te vayas al taller. Y él, por amor a ella más que por convicción, se sentó con gesto de escéptico amable. Tocaron juntos la Biblia que hacía meses estaba en un estante con polvo y leyó sin teatralidad: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y algo en la imagen lo agarró de sorpresa, porque él sabía de coberturas, de aislamientos, de materiales que protegen del frío, y por la puerta del oficio le entró la parábola. A los 3 días confesó que el tambor de la madrugada había bajado de volumen. A los 5 se atrevió a escribir una carta corta al hijo que decía: quiero volver a aprenderte. A los 7 decidió dejar el celular fuera del cuarto y acostarse con la última mirada en una promesa. Al mes fue a cobrar a un cliente difícil y en vez de defenderse como hacía siempre, habló con calma y salió con un pago completo y una conversación respetuosa que antes era imposible. Y cuando un martes cualquiera, volviendo del trabajo, vio a un muchacho llorando en la parada del bus, se sentó a su lado sin dar consejos y dijo con la sencillez de los que ya no necesitan demostrar nada: mi casa está aprendiendo a velar, si quieres ven a cenar. El muchacho fue, comieron arroz con huevo y leyeron un salmo como quien comparte abrigo en noche fría, y en esos gestos prácticos se fue tejiendo una red que nadie vio venir. Así trabaja el aceite, sin estruendo, así pelea la lámpara, sin soberbia, y así se reparan nombres propios, con turnos fieles al pie del altar doméstico. Y si te preguntas por la salud de Mauricio, diré lo que a él le importa más que el colesterol o la presión: que su respeto volvió al modo en que mira a su esposa, y que su voz bajó una octava cuando discute, y que su memoria dejó de vivir en el si hubiera y se mudó al estoy. Y todo eso es medicina. Hay un hilo que une a Ana y a Mauricio y a tantos que podrían contar lo suyo sin micrófono ni escenario, y es la decisión cotidiana de cerrar la grieta por la que se iba el aceite, no a base de discursos perfectos, sino de rituales simples que devuelven jurisdicción. La primera palabra del día ofrecida, la puerta de la noche vigilada, el salmo pronunciado con nombre y dirección, como quien marca territorio en voz alta. La gratitud antes del hecho que desactiva el hechizo de la escasez, la confesión que desnuda las trampas del orgullo, la petición de perdón convertida en puente tendido. Y de ese hilo quiero que te agarres hoy con tus 2 manos, aunque creas que te quedan pocas fuerzas, porque precisamente es cuando uno reconoce su poco aceite, que el cielo se da prisa por llenar, y es cuando uno ya no presume fuerza, que la fuerza de Dios se vuelve visible. Por eso te invito a que lo digas ahí donde estás y lo dejes escrito aquí abajo para que este altar compañía te cubra. Voy a encender mi primera luz y voy a habitar. Y si puedes ser más concreto, escribe: mañana despierto 15 minutos antes y leo el Salmo 91 en voz alta. O esta noche cierro la puerta de las noticias y abro la de la gratitud. O llamo a mi hijo y pido perdón. O bendigo mi mesa y mi cama con la palabra. Porque la fe que se escribe deja huella en el camino. Y cuando mañana el viejo ruido venga a decir que nada cambió, tú vas a tener la constancia de tu decisión visible. Y nosotros vamos a tener tu nombre para pronunciarlo en oración. Y mientras tu mano traza esas palabras, quiero llevarte a la mesa donde vamos a colocar, como pan para todos, la promesa que sostiene estas historias y la guía precisa de lo que harás en tu casa para que la llama no vuelva a apagarse. Llegados a este punto en que las historias dejaron de ser ejemplo ajeno para convertirse en espejo querido, te tiendo ahora la promesa, no como consuelo de emergencia, sino como arquitectura estable que puede sostener tu peso y el de los tuyos, porque no se apoya en el ánimo cambiante ni en la fuerza de voluntad, sino en la fidelidad de aquel que no miente
y que firmó con su sangre lo que hoy te ofrezco, en palabra viva y eficaz. Y es esto que suena simple y sin embargo rehace destinos completos. Hay restauración para el que decide habitar. Hay reparación de grietas para el que vuelve a velar. Hay cobertura real para el que nombra su fragilidad y la coloca bajo la sombra del Altísimo, no en la sombra de sus propios inventos. Y esa restauración no es una promesa difusa lanzada al viento. Tiene dirección, tiene verbo y tiene cuerpo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice la línea que tantas veces leíste y que hoy te pide cuerpo y voz. Seguridad no como sensación pasajera, sino como posición, cobertura, no como metáfora bonita, sino como perímetro que el enemigo respeta porque no lo trazaste tú, sino el Dios que hace murallas donde había calle abierta. Y esta es la buena noticia que te saco del horno para que la comas caliente. Tu sequedad no es sentencia, tu cansancio no es identidad, tu historia no es un accidente sin piloto. Hay un pastor que conoce por nombre cada valle por el que pasaste y que te está poniendo en la mano el cayado que te faltaba. Y te lo entrega no para que lo cuelgues de recuerdo, sino para que lo apoyes en el suelo y digas: desde hoy aquí se levanta casa, aquí se enciende lámpara, aquí se termina el saqueo legalizado por el descuido, aquí empieza mi turno de guardia. Conviene que entiendas cómo trabaja la restauración cuando la llamas por su nombre y la esperas con vigilancia y no con ansiedad, porque la ansiedad quiere ver fuego artificial y se frustra con la brasa constante, mientras que la fe celebra la brasa porque sabe que calienta más y dura más. Así opera la promesa cuando la habitas. No te arrebata de la noche como quien hace un truco. Te enseña a dormir sin miedo dentro de ella, porque no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y en esa liturgia de la confianza se van desactivando los viejos circuitos del pánico que te despertaban a la misma hora y te dictaban el guión del fracaso antes del café. Y escuchas una música nueva hecha de gestos lentos y precisos que no lucen en cámara, pero que cambian la atmósfera. El primer vaso de agua bendecido como quien bebe pacto. La Biblia abierta antes de abrir el chat, como quien abre ventana antes de prender luz. La bendición sobre la mesa pronunciada con palabras de casa y no de rito frío. La última mirada del día ofrecida como semilla, y ese conjunto de pequeños yes que tú sostienes es el tejido fino de una promesa mayor que responde desde arriba con su propio sí. Y así el cielo y tu casa empiezan a hablar el mismo idioma, y el cansancio crónico que definías como soy así se revela como lo que era: un uniforme que te pusiste por costumbre y que ahora puedes colgar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ese alivio no es irresponsabilidad, es autoridad recuperada, autoridad para decir no a lo que te drena, sí a lo que te nutre, alto a lo que te confunde y adelante a lo que te bendice. Y desde ese suelo reaprendes a caminar sin pedir permiso a los viejos miedos. Si preguntas dónde se apoya la promesa que hoy proclamo sobre ti, para no caer en alucinación devota, te respondo con la escritura que discierne intenciones y desarma el autoengaño. Se apoya en la vida que venció la muerte y que definió tus días no como sucesión de azares, sino como campo de abundancia para el que entra por la puerta correcta. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es un eslogan de calendario, es declaración de gobierno sobre tu hambre, sobre tu sueño, sobre tu pan, sobre tu descanso y sobre tu propósito. Y cuando esa declaración se vuelve la primera voz de tu día, se recolocan las piezas que habían quedado fuera del rompecabezas. La memoria deja de ser museo de culpas para ser galería de rescates. La expectativa suelta su adicción a la catástrofe y se convierte en vigilancia humilde. La casa recupera su identidad de altar y no de depósito. Y lo precioso de este camino es que no te exige ser gigante para empezar. Te pide ser niño para creer, niño para pedir, niño para repetir aunque no sienta, niño para confiar aunque el pronóstico sea gris. Y en ese gesto sencillo sucede el intercambio que te prometo, con temblor y con gozo. Él toma tu rigidez y te devuelve ternura. Él toma tu ruido y te devuelve una paz que no depende de las variables. Él toma tu vergüenza y te viste de una dignidad que no se compra.
Él toma tu noche y te enseña a conducirla como quien aprende a mirar el tablero sabiendo que al amanecer la carretera será otra. Hablar de restauración sin tocar heridas sería poesía irresponsable. Así que voy a tocar con respeto lo que temes nombrar y voy a decirte que también ahí la promesa alcanza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No es un título bordado para cojines, sino una mano concreta que se mete donde duele y no se aparta mientras duele. Y esa mano trabaja con precisión cuando tú le das permiso. Cuando declaras con la sinceridad del que dejó de sobreactuar, estoy herido, pero creo que Dios puede sanarme. En ese instante en que lo escribes y lo dices sin heroísmo, empieza un cierre profundo que no es cosmético, porque no tapa la grieta con pintura, reconstruye desde el ladrillo. Y por eso notas, a veces de golpe y a veces en capas, que el resentimiento baja como fiebre, que la memoria deja de narrar desde la traición para narrar desde el rescate, que tu cuerpo afloja un poco la mandíbula y el estómago y el pecho, y que rezas sin necesidad de demostrar, y que escuchas sin planear la respuesta, y que el miedo no manda aunque sea ruidoso, y entonces reconoces que la promesa estaba ahí, esperando tu sí, y que la sombra bajo la que ahora vives no borra la realidad, la ordena, y en esa orden divina te levantas de la silla con una calma que no te conocías para llamar, para pedir perdón, para bendecir, para acostarte a la hora que nutre el alma, para poner tu nombre debajo de la palabra habitante y no de la palabra visitante. Y ese acto administrativo del corazón ocurre porque la promesa no es concepto, es rey presente. Quiero que esta promesa no se quede escrita solamente en tu pantalla, sino que cruce a tu mesa, a tu cama y a tu puerta. Por eso te pido que te sumes a un gesto público que alineará tu interior con lo que el cielo está diciendo sobre ti ahora mismo. Deja en los comentarios una línea que se vuelva pacto, una frase torno que te ancle cuando llegue el viento. Escribe con tu voz y tu país y tu historia. Me cubro bajo sus alas y habito. O reclamo abundancia de vida sobre mi casa. O vendaje santo sobre mi herida en el nombre de Jesús. O si necesitas algo más concreto, escribe: hoy consagro mi amanecer y cierro mi noche con la palabra. Porque cuando lo declaras y lo dejas como piedra de memoria, te regalas un testigo contra la duda futura y nos regalas a nosotros un nombre que rodear en intercesión. Y mientras lo haces, guarda sitio en el pecho, porque vamos a pasar a la mesa de instrucciones claras, donde te pondré en la mano, sin adornos y sin complicaciones, 3 pasos sencillos y poderosos para que esta restauración no sea un buen momento, sino una práctica que sostenga el resto de tu temporada. Para convertir la promesa en práctica que sostenga tu semana y no en emoción que se disuelve al mediodía, toma esta guía como si estuvieras recibiendo las llaves de una casa que ya es tuya, pero que aún no habitabas, y entra por la puerta con decisión, porque lo que consagres en los próximos amaneceres será el andamiaje de tu cobertura. La primera llave es habitar a primera hora y no visitar a ratos. Concede a tu espíritu 15 minutos antes de que amanezca y entrégalo sin regatear como primicia. Apaga todo lo que compite por ese lugar. Abre la escritura en voz alta, aunque la voz te tiemble, y proclama completo el Salmo 91, dejando que cada línea trace el perímetro invisible de tu casa y tu cuerpo y tu jornada. Después elige una frase como ancla para el día: mi Dios en quien confiaré, con sus plumas me cubrirá, no temeré. Y llévala contigo a modo de respiración cuando el pensamiento intente escaparse. En ese mismo espacio declara en presente lo que Jesús ya declaró sobre ti y los tuyos: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No lo digas como eslogan, sino como veredicto que desplaza la narrativa de escasez y reinstala el flujo de lo vivo en tus decisiones. Y al terminar, sin prisa, agradece por adelantado lo que aún no ves, porque la gratitud antes del hecho desarma el hechizo del todavía no, y entrena tu mirada para reconocer la provisión cuando llegue ese trío: palabra proclamada, promesa de vida abundante, gratitud anticipada. Hace de tu amanecer un altar estable que aplaca el ruido que te reclamaba desde la noche y coloca la paz como primera instrucción del día. Si un amanecer fallas, no te declares en bancarrota espiritual ni entregues el resto de la semana. Vuelve al siguiente con humildad práctica. Lo que buscamos no es impecabilidad, sino constancia que aprende. Y si el sueño te tienta a robar esos minutos, recuerda que estás negociando aceite, no tiempo, y que el aceite sostiene lo que el tiempo no puede.
La segunda llave es cerrar puertas con nombre y fecha en el mismo acto en que abres el altar, porque quien levanta muralla y deja la ventana abierta, invita al frío. Revisa sin dramatismo qué entradas has dejado sin vigilancia y decide delante de Dios cómo vas a sellarlas hoy. Si la última luz de la noche la ponías en una pantalla, cámbiala por una bendición en voz alta sobre tu cama y tu mesa y tu puerta. Si tu conversación favorita era la que te enciende la crítica o la comparación que te seca, apágala en el nombre de Jesús y reemplázala por la confesión de la palabra que corta con precisión lo que no sirve. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Deja que Hebreos 4:12 haga cirugía fina donde tu voluntad no llega. Si llevas una lista de agravios archivada en el corazón, resuélvela con una decisión mínima pero real, un mensaje, una llamada, un perdóname o un te perdono que mueva la bisagra oxidada. Si el miedo te dicta la agenda, somételo a la frase de autoridad que elegiste en el amanecer y repítela hasta que el miedo pierda la iniciativa. Cerrar puertas no es aislarte del mundo, sino reiniciar los permisos, es revocar lo que firmaste por cansancio y volver a firmar lo que te cubre por convicción, y cada cierre concreto libera capacidad mental y afectiva que antes gastabas en vigilancia caótica. De esa energía recuperada nace la claridad para amar mejor, trabajar con propósito y descansar sin culpa. Toma nota escrita de al menos una puerta que cierras hoy para romper el anonimato de la opresión y para dejarte evidencia cuando, más tarde, la duda te susurre que nada cambió. Escribe: cierro la puerta de Simosictanium y consagro mi noche al Señor. Pon la fecha. Haz de tu comentario una piedra de memoria para ti y una señal para que oremos por ti por nombre propio. La tercera llave es instituir un pequeño ayuno de ruido y un acto de bendición material que ancle tu fe al cuerpo y a la casa. Elige una mañana por semana, puede ser la del día que más te cuesta, y ofrécela como silencio activo. Apaga música, noticias y conversaciones innecesarias hasta el mediodía, y cada vez que el impulso de llenar el vacío se dispare, vuelve al Salmo 91 y a Juan 10:10 como respuesta. En paralelo, practica la bendición deliberada sobre tu mesa y sobre el umbral de tu hogar. Antes de comer, pronuncia en voz clara que esta comida, por sencilla que sea, entra bajo la abundancia del viviente y que en esta puerta el terror nocturno no manda. Y al salir o entrar, toca el marco y declara: bajo la sombra del Omnipotente mora esta casa. Esa repetición sin superstición, sino con fe, rehace los hábitos de tu cuerpo y tu lenguaje hasta que se vuelven liturgia doméstica. Y si sientes resistencia o burla interna, déjala hablar y continúa, porque la disciplina no necesita permiso de la emoción para formar músculo espiritual. En pocos días notarás que el clima invisible cambia de densidad y que decisiones que te costaban una batalla ya no necesitan tanta sangre porque la jurisdicción se ordenó. Y entonces entenderás que no te estabas volviendo religioso, sino libre, no rígido, sino gobernado por paz. Y al comprenderlo, sellarás la semana con un último gesto humilde de revisión nocturna, donde dejas a los pies de Cristo lo que no pudiste y celebras con gratitud lo que sí. Esa combinación de amanecer consagrado, puertas cerradas y ayuno de ruido con bendición material es sencilla a los ojos del mundo, pero poderosa en la economía del reino. Y con estas llaves en la mano te invito a que lo dejes escrito aquí mismo para activar comunidad y memoria. Consagro mi amanecer. Cierro la puerta de... Declaro vida abundante sobre mi casa. Nómbralo en los comentarios. Convierte la decisión en acto público de fe para que la intercesión te rodee. Y con ese pacto desplegado nos movemos juntos hacia el momento más determinante de este encuentro, donde no solo hablarás de Dios, sino con Dios. Porque ahora vamos a orar en vivo y a entregar lo que pesa en las manos que siempre sostienen. Si puedes, quédate quieto donde estás y regálate este momento sin prisa, porque vamos a hablar con aquel que conoce cada rincón de tu historia y no necesita explicaciones para entenderte. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu cabeza como señal de que anhelas sanidad en el alma y orden en los pensamientos. Respira profundo 3 veces y mientras entra el aire, di por dentro: recibo tu vida. Y mientras sale, di: entrego mi carga. Ahora, con la voz que tengas, aunque sea un susurro, di conmigo: Señor Jesús, vengo ante ti sin máscaras.
y sin discursos, porque tú eres mi esperanza y mi castillo, y hoy decido habitar bajo tu sombra y no volver a la costumbre de visitarte a ratos. Me coloco bajo tus alas y declaro que tu verdad es mi escudo y mi adarga. Recibo sobre mi casa la palabra viva que corta lo que no sirve y deja en pie lo que tú plantaste, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne pensamientos e intenciones. Hoy someto a esa palabra todo dardo que ha estado perforando mi paz. Te presento mi noche, te presento mis amaneceres, te presento mis hijos, si los tengo por nombre, te presento mi mesa, mi cama, mi puerta, mi trabajo, mis deudas, mi cuerpo que a veces habla en síntomas lo que el alma calla. Y te pido que reordenes cada cosa bajo tu gobierno de vida en abundancia, como declaraste que viniste a dar. Declaro en tu nombre que cancelo acuerdos secretos con la resignación, rompo pactos con la apatía, renuncio a la liturgia del después que me roba el aceite y dejo sin permiso a toda voz que no sea tu voz para dictar mi agenda interior. En el mismo acto cierro con autoridad la puerta de la comparación que seca, de la queja que intoxica, del rencor que oxida, de la culpa que muerde y del miedo que decide por mí. Retiro mis firmas de aquello que abrí por cansancio o ignorancia y coloco en su lugar tu sello de cobertura. Con tu sangre limpia, con tu espíritu consagra, con tu palabra ilumina, y ahora en tu presencia tomo la llave del Salmo 91 y la giro sobre mi historia diciendo en voz clara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Tu verdad será mi escudo, no temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. Aunque caigan 1000 y 10,000 alrededor, tu promesa me sostiene, porque me llamaste por mi nombre y soy tuyo. Si paso por agua no me anego, y si paso por fuego no me quemo, porque tú estás conmigo. Pido sanidad desde la raíz para todo lo que tenga memoria de dolor en mi cuerpo y en mi alma. Pongo bajo tu luz los recuerdos que duelen, las palabras que me marcaron, los silencios que me cerraron la garganta, los ojos que me juzgaron, las manos que me faltaron, los abrazos que me negué. Y te pido que vendas mis heridas como prometiste, que reúnas los pedazos dispersos, que seques la humedad que se volvió moho y cambies el cimiento dañado por roca firme. Entra a mis madrugadas y corta el circuito del pánico que me despierta a la misma hora. Bendice mi sueño con tu paz y coloca sobre mi cabezal la frase que hoy asumo como decreto: no viviré como víctima del miedo, sino como habitante de tu sombra. Ordena mi sistema nervioso, aquieta mi estómago, afloja mi mandíbula, libera mi respiración, limpia mis manos de culpa y mi lengua de áspera impaciencia. Devuelve a mis ojos ternura, devuelve a mi espalda descanso, devuelve a mis pasos voluntad. Y si hay raíz de amargura que yo no distingo, te pido: revela lo que mis ojos no pueden ver y dame el valor para entregarlo sin negociar. Perdono en tu nombre a quien necesito perdonar y me perdono en tu gracia por lo que yo mismo me he exigido sin misericordia. Renuncio a narrar mi vida desde el fracaso y el si hubiera, y decido contarla desde tu fidelidad que me ha sostenido aun cuando yo no veía. Coloco sobre mi mesa la bendición de tu presencia. Consagro mi cama como lugar de reposo y no de rumiación. Consagro mis umbrales de entrada y salida con la declaración de que aquí no manda la noche sino tu sombra. Guardas mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Pido que tu espíritu me recuerde mañana al despertar este pacto, para que yo me levante con la lámpara encendida y no negocie con el sueño del alma. Pido sabiduría para cerrar puertas prácticas ahora mismo, para pedir perdón donde deba, para desistir de conversaciones que me apagan, para ordenar mis pantallas y mis horarios a favor de la presencia, para obedecer sin teatralidad, para amar sin alardes, para trabajar con propósito y descansar sin culpa. Pido valentía para sostener 15 minutos contigo antes del sol, aunque mi carne proteste. Pido humildad para volver a empezar si fallo. Declaro en el nombre de Jesús que la atmósfera invisible de mi casa cambia de densidad, que las discusiones pequeñas pierden su filo, que el sarcasmo se seca, que la esperanza recupera el apetito, que los secretos que me avergüenzan pierden su poder porque ya no vivo en la penumbra, que mis hijos,
si los tengo. Duermen bajo alas y despiertan bajo promesas. Que mi matrimonio, si lo hay, vuelve a hablar el idioma de la ternura y del perdón. Que mi soledad, si la habito, se llena de presencia y propósito. Que mis manos trabajan con bendición y mis decisiones nacen de la paz y no del apuro. Declaro que lo que hasta ayer parecía inamovible se desplaza bajo tu gobierno. Que puertas que daban a pasillos oscuros ahora se clausuran y puertas que conducen a tu voluntad se abren con favor. Que mi cuerpo comienza a experimentar la medicina de tu reposo y que mi mente se libera de la repetición ansiosa para escuchar instrucciones nuevas. Declaro que tu vida en abundancia atraviesa mis hábitos como agua que limpia tuberías antiguas y que de mi boca sale desde hoy palabra que edifica, no palabra que derriba. Sobre el pasado pongo tu cruz, sobre el presente pongo tu voz, sobre el futuro pongo tu promesa. Hoy me visto de habitante y entrego el uniforme de visitante. Me paro en la puerta de mi casa con la autoridad que me das y digo: aquí no se legaliza el saqueo, aquí no manda el terror nocturno, aquí la última voz del día y la primera del amanecer es la palabra. Aquí se bendice el pan y se bendice el descanso. Aquí se cierran ventanas al frío del alma y se abren ventanas a tu espíritu. Tomo en serio el turno de guardia que me confías y lo sostengo con tu aceite. Por eso te pido, dame más de ti. Llena mis vasijas, infunde en mí hambre de tu presencia, sed de tu justicia, gusto por la obediencia, gusto por el silencio fecundo, gusto por la ternura que transforma. Y como sello de este encuentro digo de corazón: sáname, Señor, sáname desde la raíz. Y si quieres usar mi vida para consolar a otros heridos, aquí estoy disponible. Gracias, Jesús, porque no desprecias un corazón contrito y humillado. Gracias por cubrirme con tus plumas. Gracias por tu verdad que me resguarda. Gracias por dejarme oír hoy lo que necesitaba. Gracias por enderezar lo torcido sin humillarme. Gracias por sacudirme con amor para que vuelva a velar. Dejo delante de ti lo que no puedo y tomo lo que sí. Me levanto en tu nombre y camino bajo tu sombra. Amén. Y con ese amén que no es final sino comienzo, te invito a que cuando abras los ojos y respires profundo, dejes por escrito la palabra que te brota ahora mismo, para convertir esta oración en pacto visible y puente hacia el paso siguiente, donde vamos a sellar comunidad y a mantener la llama encendida juntos. Si todavía sientes el pulso del Espíritu en el pecho, aprovecha este calor y no lo dejes enfriar, porque lo que comenzó como un susurro, hoy se volvió un pacto que te reclama continuidad. Así que toma este instante como si fueras a sellar una puerta por dentro y a encender una lámpara por fuera. Escribe ahora mismo en los comentarios con tu propia voz: yo creo. Y si necesitas algo más concreto, pon consagro mi amanecer, o cierro la puerta de Pomos Poni en el nombre de Jesús, o nombra a esa persona por la que vas a velar esta semana y di: lo cubro bajo tus alas. Que quede escrito para ti y para el cielo, que quede como piedra de memoria contra la duda que vendrá después. Y mientras lo haces, escucha esta última instrucción que es desafío y abrazo a la vez. Durante los próximos 7 amaneceres vas a despertar 15 minutos antes. Vas a proclamar en voz alta el Salmo 91. Vas a declarar Juan 10:10 sobre tu casa y vas a agradecer por adelantado un milagro que todavía no ves. Si un día fallas, no te escondas. Vuelve al siguiente sin teatralidad, porque no buscamos aplausos, buscamos aceite. Y el aceite se acumula en vasos obedientes. En esa fidelidad simple, el clima invisible de tu hogar cambiará de densidad. La ansiedad perderá iniciativa. La culpa soltará su mordida. El cansancio dejará de dictarte la agenda y la paz empezará a dar órdenes. Y cuando notes el primer fruto, un sueño más profundo, un ánimo más estable, una conversación reconciliada, una decisión tomada desde la calma, vuelve aquí y déjalo por escrito como testimonio para el que llega en noche fría y necesita ver que esto funciona en casas como la tuya. Quiero que cierres los ojos por un segundo y veas tu puerta marcada con bendición, tu mesa como altar sencillo, tu cama como río de descanso, tus ventanas abiertas a la brisa de la palabra, tu nombre pronunciado en el cielo con ternura. Ahora abre los ojos y toma una decisión pública que sostenga lo que el Espíritu empezó. Suscríbete ahora mismo para velar juntos cada semana, no como un gesto automático, sino como un compromiso de guardia. Aquí no estás entrando a un canal, estás sumándote a una vigilia. Cuando te suscribes, te pones de acuerdo con una comunidad que ora por tu nombre,
que lee tus comentarios y los cubre, que enciende la primera luz contigo, que te recuerda volver cuando el ruido quiera arrastrarte, y cuando actives la campanita estarás diciendo: no pospongo la luz, la priorizo. Hazlo ahora y escribe abajo: me sumo a la guardia, para que podamos mencionarte en oración, porque este espacio no es un escaparate, es una mesa encendida en medio de la noche donde nadie cena solo. Y mientras decides sellar así tu paso por aquí, recuerda que la fe se sostiene con hábitos y la esperanza se alimenta en compañía. Por eso suscríbete y comparte este mensaje con quien te vino al corazón mientras orábamos. Quizás seas tú el mensajero que el cielo quiere usar hoy para que otra lámpara no se apague. No voy a despedirme porque esto no termina, apenas comienza. Lo que oíste hoy es la primera luz y quedan 3 por encender. Vienen días en los que aprenderás a discernir ataques que se disfrazan de cansancio, a cubrir a tus hijos mientras duermen, a convertir tu trabajo en altar, a orar con autoridad sin perder la ternura. Así que deja tu yo creo, suscríbete para no caminar solo y cuéntame en una línea qué puertas cierras y qué amanecer consagras. Voy a leerte y voy a orar por tu nombre. Y cuando apagues la pantalla, no apagues la lámpara. Pon tu Biblia sobre la mesa. Prepara el vaso de agua, decide la hora. Y cuando suene el primer pájaro en la madrugada, recuerda que no estás a merced de la noche porque habitas bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra no es ausencia, es presencia densa que te cubre, te repara y te envía. Nos vemos en el siguiente paso de esta vigilia. Mientras tanto, deja tu sello escrito y únete a la guardia. Aquí estaremos velando contigo.